En esta ocasión de 4 personas que forman parte de la Asociación de Víctimas de la Dana del 21 de octubre. Tenemos aquí a su presidenta. Sabemos que hay más asociaciones y muchas víctimas no asociadas, pero estoy segura de que se sentirán representadas por todas las personas que han comparecido aquí estos días. Gracias a las comparecientes, a los comparecientes que se han ganado y tienen todo el derecho a que sean escuchados y a que se sepa la verdad, a que se haga justicia, porque la reparación seguramente en muchos casos no será posible. Gracias, Mariló, gracias a todas las víctimas por su coraje y por su dignidad durante este año. Y ya sin más dilación vamos a iniciar la comparecencia y la sesión. Saben que el orden del día consiste en comparecer 4 personas: María Dolores Gradolí San Demetrio, doña Antonia García García, don Josep Ignasi Carpio Espí y doña María Amparo Puchades Ginera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.4 del Reglamento del Congreso, las comparecencias se desarrollan en régimen de publicidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañada de la persona que designe para asistirla. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Les recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. En virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 21 de octubre de 2025, las comparecencias seguirán el siguiente formato: 15 minutos de intervención inicial de la compareciente, 5 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios que se encuentren en la sala y 15 minutos para la contestación, si así lo considera, de la compareciente. Les recuerdo también que el objeto de la comisión, tal y como se aprobó en el acuerdo de pleno de la Cámara del 13 de marzo de 2025, es el expresado en su requerimiento de comparecencia. Por lo tanto, vamos a iniciar la comparecencia y la compareciente tiene la palabra por un tiempo de 15 minutos. Cuando quiera, señora Gradolí. Buenos días. Soy Mariló Gradolí, presidenta de la Asociació Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024. Y ya una part de mí que no es megua. Hablo en nombre de las víctimas de la negligente gestión de la Dana y exige expresarse con respeto, verdad y responsabilidad. Representamos la dignidad de la gente que sufrió y todavía hoy sigue sufriendo. Hui es una niña de 11 años. Es una víctima mortal. Criaturas, en total 7. Marius estaba trabajando cuando la fuerza del agua lo sacó de su camión. Deja a 2 menores huérfanos tras fallecer su madre recientemente por un cáncer. No hablamos de cifras, hablamos de vidas, hablamos de infancias truncadas porque no sonó una alerta. Hablamos de hombres y mujeres que no tuvieron tiempo para entender lo que les estaba pasando, que en todos los casos no supieron que la muerte venía por la calle hasta que ya era demasiado tarde. Más de un centenar de víctimas mortales eran mayores de 70 años y 37 de ellas estaban conectadas a la teleasistencia que depende de la Consellería de Servicios Sociales. Personas mayores, en residencias, en sus casas, de todas las edades y condiciones que no fueron alertadas del agua que bajaba del barranco y que las ahogó. ¿Qué sociedad seríamos si hubiésemos olvidado? ¿Qué dignidad de pueblo seríamos si no reclamásemos justicia? Las 20:11, la infame hora en la que se produjo la mayor vergüenza que podría atribuirse a la gestión de una emergencia. Ya habían fallecido la mayoría de las víctimas mortales en un infierno real de destrucción. El 29 de octubre, cuando bajó el agua, dejó en todas las casas, comercios y empresas una línea recta de devastación, una línea imborrable en la memoria colectiva. Ese día, muchas personas se despidieron de la vida, otras lucharon por sobrevivir y todavía hoy seguimos arrastrando un fango de duelo social por todo lo que asfixió aquella noche. Esa es la verdad de la garganta de quienes hemos vivido la riada en primera persona. Es el miedo que se instala cuando una casa, una calle, el barrio se transforma en un lugar donde cualquier ruido puede ser la antesala del desastre.
Es la sensación que nos acompaña desde entonces, las alertas, la lluvia, las nubes, que deben dejar de convertirse en una sombra que trae al pasado de vuelta. Nuestra asociación es muy consciente de ello y por eso hemos querido recoger el testimonio de los 75 pueblos afectados, de las víctimas que han perdido a sus seres queridos, de las personas que se han quedado sin sus referentes emocionales, que han sufrido daños materiales y también de quienes han sido afectadas emocional y psicológicamente. Somos una sociedad en duelo colectivo que trata de recomponerse buscando la verdad, la justicia y la reparación. Piensen en esas 7 criaturas que ya no celebrarán sus cumpleaños. Piensen en los huérfanos que cada mañana se despiertan sin su padre y sin su madre. Piensen en las madres y padres que han perdido a sus hijos, a sus hijas. Piensen en las personas mayores que vivían conectadas a un servicio que debía salvarles. Piensen en quien tuvo que elegir a quién salvar. Piensen en quien todavía rememora a la persona que se le escurrió de las manos. Piensen en quien todavía rememora a la persona que se le escurrió de las manos y con qué documentos se reconstruyen esas últimas respiraciones. Esas historias son nuestras, son vidas, son personas de la zona cero de una tragedia humana por la gestión negligente de una emergencia. Esperamos que esta comisión aporte luz para averiguar qué falló aquel día y los días anteriores, pero sobre todo que sirva para aprender y mejorar los protocolos de emergencia. Porque si hoy estamos aquí, no es por nosotros, es por ellas, por ellos, por todas las víctimas mortales. Es por la gente que todavía revive aquel fatídico día, por las mujeres que trabajaban en una tienda y lucharon por respirar. Tuvieron que romper el techo hasta que pudieron salir, por la gente que gritaba desesperada sobre el capó de un coche flotando, por las personas que pasaron horas enganchadas a una reja, subidos a un árbol o a lo que pudieron aferrarse para no perder la vida, por quien arriesgó su vida para rescatar a personas atrapadas, y así miles y miles de traumas e historias de supervivencia. También por Rubén, el policía de la torre que bajó al garaje a ayudar y murió junto con seis vecinos. Por José, por Sara, por Miguel, por Antonia, por Lluís, por José, por Carlos, por Nuria, Francisco Javier, María Pilar, Concha, Marius, por las personas mayores que estaban en su casa y por todas las víctimas mortales. Por el pueblo valenciano, que llora la inacción, que quiere responsabilidades, que quiere garantías para que esto no vuelva a pasar. Muertes evitables, por una alerta que no sonó, por una total ausencia de protección a la ciudadanía, ninguna notificación a la ciudadanía y una minimización de la información de riesgo, por no tomarse en serio las emergencias. Una inacción total de las emergencias sin ninguna gestión para proteger a la población. Pedimos verdad. También quiero hablar de lo que vino después. Apareció la solidaridad en estado puro, voluntariado que llegó de todos los rincones del mundo, agricultores, empresarios, asociaciones y entidades del tercer sector que tejieron redes de ayuda, cuerpos y fuerzas de seguridad, la UME, bomberos, policías, protección civil, personal funcionario, a toda la gente de todos los rincones de la península, a todos y todas, gracias. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos como sociedad a una respuesta tan solidaria y tan altruista en una zona de destrucción total. La solidaridad es un bálsamo, pero la prevención es una obligación. No podemos protegernos si no tenemos una comunicación de riesgo, una gestión seria y eficaz de las emergencias que hubiese salvado vidas. No es aceptable que la protección de la población dependa exclusivamente del azar o del heroísmo de los vecinos y vecinas que se juegan la vida. Por ello, seguiremos exigiendo rigurosidad y seriedad en los sistemas de emergencia. El 29 de octubre de 2024 llovió lo que no estaba escrito. El cambio climático mostró una de sus peores caras. Exigimos que la reconstrucción se realice adaptada al cambio climático para mitigar los episodios climáticos adversos que sin duda llegarán. Y que esa reconstrucción sea respetuosa con nuestro patrimonio natural, con el territorio que habitamos, con el legado de nuestros antepasados y con un futuro seguro. También exigimos que la reconstrucción se haga con dignidad.
No solo hablamos de muros y carreteras, hablamos de viviendas que contienen memorias, de negocios que sostienen familias, de tejido social que no puede quedar fragmentado, infraestructuras culturales, deportivas y de ocio que crean cohesión social en los barrios y en los pueblos. La reparación debe ser integral, material, económica y emocional. Y no podemos olvidar la memoria. La memoria es un deber con quienes ya no están. No queremos que sus nombres sean un listado de víctimas. Queremos que las políticas públicas, los planes de emergencia y las inversiones sean señales de que hemos aprendido. Queremos que el recuerdo se traduzca en acciones y protocolos visibles para que nunca más nadie muera porque no suene una alerta ni se gestione una emergencia como es debido. Queremos saber la verdad. Es imprescindible para depurar las responsabilidades penales por los 229 homicidios imprudentes que actualmente se están investigando. Antes de terminar, quiero recordar algo muy simple. La dignidad de un pueblo se mide por cómo se cuida a su ciudadanía y cómo se honra a sus muertos. Si hoy permitimos que la memoria se evapore, habremos fallado doblemente a quienes ya no están y a generaciones que vendrán. Por eso no hemos flaqueado en este año y 8 días de búsqueda de la verdad y la justicia, sin dejarnos cegar por los brillos de una supuesta reconstrucción, ni por las ayudas ni por los discursos grandilocuentes. Cierro pidiendo que por respeto a las familias, por respeto a la verdad y por respeto al futuro, esta comisión de investigación realice todas las pesquisas necesarias para descubrir qué pasó y de quién fue la responsabilidad de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024, para evitar que una noche como aquella vuelva a repetirse. Y si me permiten, termino volviendo a la imagen que me agarró el alma aquella noche, cuando mirando el agua, el barro que subía, el miedo y sintiendo que el mundo se nos iba, nos llegó una alerta al móvil con un texto erróneo y vergonzoso. Y pensé, si ahora se pone a llover, se acaba el mundo. Pero justo en ese momento, 229 personas ya habían fallecido. Gracias. Gràcies a vostè, senyora Gradolí. Gràcies. Anem a passar a la intervenció dels grups parlamentaris. Per grup parlamentari mixte té la paraula el senyor Sánchez Serna, quan vulgui. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Gradolí. Gracias por su testimonio. Estos días, la verdad es que estamos escuchando testimonios durísimos, testimonios que nos dejan un nudo en la garganta y que hacen difíciles estas intervenciones. Sabemos que el dolor de todos ustedes es muy grande. Desde esta comisión queremos acompañarlo, pero esperamos algo más y esperamos que más fuerte que el dolor sea la determinación de todos ustedes para conseguir verdad, para conseguir justicia y para conseguir en lo que se pueda reparación. Desde esta comisión del Congreso de los Diputados, sin duda, vamos a poner de nuestra parte y vamos a hacer todo lo posible para que, como usted ha dicho, salga toda la verdad de lo que pasó esa tarde del 29 de octubre, caiga quien caiga. Porque, como ya se ha dicho aquí y se ha dicho todos estos días, no fueron muertes inevitables. No se iban a morir igual, como diría la inefable Isabel Díaz Ayuso, sino que fueron muertes debidas a una gestión política negligente y criminal y que va a tener también su derivada judicial. Sabemos que el presidente Mazón no estuvo a la altura, no estuvo donde tenía que estar y como máximo responsable tiene que pagar penalmente y a nuestro juicio debe acabar en la cárcel. Pero la realidad es que la mayoría de su núcleo duro tampoco estuvo donde tenía que estar. Eran responsables políticos con competencias relacionadas con la respuesta a la emergencia en materia de prevención, que tampoco estuvieron en sus puestos. Y yo me gustaría poner algunos ejemplos para que en esta comisión no solamente salga el nombre del presidente Mazón, porque son gente que sigue ejerciendo a día de hoy la responsabilidad política. La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, que era la responsable de las residencias, se conectó solamente 40 minutos al CECOPI y se fue a media tarde. Se fue a una entrega de premios de la Confederación Empresarial Valenciana
En esas horas, en las residencias hubo 6 fallecidos. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, al que esta semana han ascendido a la vicepresidencia segunda, también se fue a la misma entrega de premios, mientras se inundaba la sede central de Ferrocarriles y muchas carreteras quedaban con cientos de coches atrapados, donde se ahogó también mucha gente. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, se fue a su pueblo, en Alicante, San Vicente de Raspeig, mientras los colegios permanecían abiertos. La universidad dio la orden de cerrar, los colegios permanecieron esa noche abiertos y, bueno, no sucedió más porque el destino así no lo quiso, pero fue muy grave. Digo todo esto para decir que fue el Gobierno valenciano entero el que no estuvo a la altura. Y por mucho que la derecha intente aquí gesticular y diga que aquí hay que dirimir las responsabilidades del Gobierno de España, la competencia era autonómica. Y eso también va a quedar claro en esta comisión. También era competencia del Gobierno valenciano para pedir el estado 3 de emergencia y, por tanto, pedir esa ayuda al Estado. Y habrá tiempo también en esta comisión para dirimir el papel de los ministros y del propio presidente del Gobierno de España en los días posteriores, por qué se entró en una batalla bipartidista que nosotros no acabamos de comprender y se tardó tanto en enviar ayuda profesional mientras la gente sin conocimientos en gestión de catástrofes se autoorganizaba y, como usted ha dicho muy bien, afloraba esa solidaridad popular que fue la que permitió que la situación, dentro de lo grave que era, no se agravase aún más. Pero está claro que el Partido Popular es el responsable de una gestión homicida. Yo creo que no se trata solamente de un equipo de gobierno en Valencia, creo que es marca de la casa, como lo saben las víctimas del Jack 42, las víctimas también, desgraciadamente, en Valencia del Metro de Valencia, valga la redundancia, las de las residencias en Madrid durante la pandemia de la COVID y ahora con los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Nosotros, desde Podemos, a eso le llamamos necropolítica, una gestión que se permite decidir quién vive y quién muere, y además siempre mueren los mismos, los que tienen menos recursos. Nosotros tendríamos algunas preguntas para la compareciente. Hoy, sobre todo, venimos a escucharla. Siéntase liberada de contestar las que usted tenga a bien. Yo no sé y le pregunto si a las víctimas les parece suficiente con la dimisión del presidente Mazón o si también señalan, ¿no?, esa responsabilidad en otros responsables del Gobierno valenciano. No sé si esos días, tanto el día de la Dana como los días posteriores, ustedes sintieron que por parte del Gobierno valenciano importaron más los intereses de las empresas que los de los propios ciudadanos valencianos. Lo digo porque aquí también hemos escuchado testimonios que dicen que ese día se puso por delante, por ejemplo, los intereses turísticos de ese fin de semana por encima de la prevención de catástrofes. Usted sabrá que Abascal ya ha dicho, está negociando con Feijóo para que no haya elecciones en Valencia y le pide al Partido Popular que asuma sus postulados. Le preguntaría si temen que un nuevo acuerdo de gobierno en Valencia entre Partido Popular y Vox suponga un silencio aún mayor sobre las víctimas y la vuelta a las peores políticas de desmantelamiento de los servicios de emergencia y negacionistas con el cambio climático. Por mi parte, darles las gracias de nuevo y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Serna. Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero. Sí, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias por su testimonio, señora Gradolí, Mariló. Nosotros queríamos presentar y mostrar nuestro respeto a usted y junto con usted a todas las personas afectadas, todas las víctimas de la Dana, mostrar nuestra solidaridad, como no, pero sobre todo mostrar un profundo agradecimiento hoy por comparecer y darnos su testimonio, pero me quedo con esa expresión que ha utilizado usted y un agradecimiento por no flaquear durante todo este tiempo, ¿no? Creo que ustedes están consiguiendo muchas cosas con esa perseverancia y creemos que van a seguir consiguiéndolas. Usted ha pedido respeto, ha pedido verdad, ha pedido responsabilidad, ha pedido justicia, ha pedido reparación integral y yo le quería transmitir nuestro plano, nuestra función o lo que entendemos que es nuestra función como grupo desde Euskal Herria, ¿no? Creemos que estamos aquí para acompañar este proceso, estamos aquí para escuchar, como hoy, los testimonios, pero también estamos para analizar todo lo que ha sucedido desde el rigor y también estamos aquí para anotar todo lo que se viene hablando y hacernos cargo de las peticiones que
que van a venir a futuro y, por supuesto, apoyar las medidas vinculadas con la reconstrucción o con la reparación. Que estoy muy de acuerdo con usted cuando hablaba de que la reconstrucción tiene que ser acorde con la realidad del cambio climático. Ha hecho referencia a las 20:11, esa hora fatídica, digamos, en la que se mandó la alerta, en la que, bueno, era ya tarde, en la que, como otros comparecientes nos han relatado, ya el agua llegaba al pecho y muchas de las víctimas ya estaban fallecidas. Unas muertes que yo creo que hasta ahora todos los comparecientes han coincidido en señalar que eran muertes evitables y que han tenido mucho que ver con la incompetencia y con la negligencia de aquellas personas que estaban al cargo, o que debían haber estado al cargo de la situación. En definitiva, nuestra función, evidentemente, no va a ser decidir sobre lo que necesitan o no necesitan los valencianos y las valencianas. Estaremos aquí para escucharlo y para acompañarlo. Pero en cualquier caso sí que queremos transmitir que, como decía la frase, que no estamos aquí para aceptar aquello que no podemos cambiar, sino para cambiar aquello que no podemos aceptar. Y desde el principio nosotros entendemos que lo que les ha sucedido no es aceptable de ninguna de las maneras. No le voy a dejar preguntas, si lo único, como hemos hecho con otros comparecientes, preguntarle si quiere contestar, saber qué esperan de esta comisión, saber qué pueden necesitar de nosotros, dónde creen ustedes que tenemos que poner el foco y dónde podemos ser más incisivos, si le parece que puede tener alguna pista sobre eso. Y nada más, muchas gracias. Gracias a usted, señor Otero. Sería el momento de la intervención del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. El diputado señor Cervera me ha pedido expresamente que les pida disculpas porque le coincide con otra comisión y no puede estar durante esta mañana como ha hecho los otros 2 días. Así lo hacemos. Pel Grup Parlamentari Republicà té la paraula la senyora Jordà. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, Mariló, i gràcies, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies també per no callar, gràcies per ser, com bé deies tu, una veu col·lectiva, una veu per la memòria, perquè tot això, òbviament, no pot oblidar-se ni s'oblidarà mai. Gràcies també per la teva valentia, per la de tots els membres també de l'associació que presideixes, però sobretot gràcies també per ser una lliçó de dignitat, una lliçó de persistència i de resiliència. Jo no descobreixo res si dic i reafirmo que tots i totes vosaltres sou víctimes en pèrdues humanes, en pèrdues materials i emocionals, i que tots i totes vosaltres sou també víctimes de la irresponsabilitat, com bé assenyalaves, d'un govern i del seu president, dimitit fa 72 hores. Aquell 29 d'octubre és evident que va sacsejar el País Valencià, és evident que ho va fer com mai i és evident també que ho va fer per sempre, perquè això no s'oblidarà mai. I aquella tempesta maleïda també és veritat que no tenia precedents, però tots vosaltres sabeu que la tempesta de la desídia, la tempesta de la incompetència manifesta i de les mentides que heu hagut de patir, tampoc tenia cap precedent. En aquesta tragèdia, tu també ho apuntaves, han fallat moltes coses, massa coses. Han fallat les institucions, ha fallat els protocols, ha fallat l'emergència, el 112, els serveis de teleassistència que ens recordaves amb aquests 37 morts, aquestes persones també grans, ha fallat l'empatia i ha fallat la humanitat d'un govern que ha abandonat les seves víctimes. Però això no pot quedar com si fos un error, perquè això no és error, això és política. Això són preses de decisions d'un Consell, d'un govern, amb el suport d'un altre partit. Un govern que ha decidit desmantellar els serveis públics, que ha decidit que l'estat del benestar no era prioritari. D'un govern, en definitiva, que ha precaritzat llocs de treball. Ens ho recordava un compareixent ahir parlant dels treballadors del 112. Són decisions polítiques, no són errors. Algú que va decidir treure els recursos del servei d'emergència, gairebé 40 milions d'euros, i dedicar-los a altres menesters, com per exemple els toros, de no posar la gent al centre de les polítiques. I això ho hem de tenir molt clar. I aquesta comissió també ha de servir per això. I bàsicament hauríem de ser capaços, totes i tots, que això no torni a passar mai més.
perquè són decisions polítiques. Mira, Mariló, nosaltres volem dir-te que treballarem incansablement perquè aquesta comissió d'investigació no es converteixi en un decorat més d'aquelles comissions que s'han de fer perquè toquen, que evidentment no ho és, ni és el propòsit, sinó que serveixi per exigir responsabilitats, reparació, dignitat, també justícia i, sobretot, que serveixi per esclarir i per conèixer el que ha passat. I, sens dubte, també per parlar de política de debò, perquè això, també ho apuntaves tu, no pot tornar a passar. Perquè el que hem viscut fins ara és l'antipolítica. És l'antipolítica de Mazón, el negacionisme de Vox i les excuses, que el que volem és que quedin també soterrades sota aquell fang maleït que va manllevar tantes vides. I tot això no pot tornar a passar. I m'agafo les últimes paraules que ens has explicat, has parlat també de que cal estar preparat. Una cosa són les respostes immediates, temps tindrem a parlar-ne i ho coneixem perfectament, però convindràs amb mi que també és vital forçar que el sistema polític-jurídic integri de manera transversal mesures climàtiques en àrees molt importants. La planificació urbana, l'ordenació del territori, la protecció de les infraestructures, la gestió ambiental, perquè l'adaptació al canvi climàtic, sens dubte, no dona vots, però salva vides. I això és fer política. Sense aquesta adaptació, la capacitat de les administracions per protegir la ciutadania no és que sigui limitada, és que serà nul·la. Jo no preguntaré res, sí que també voldria saber què espereu d'aquesta comissió, que ho puc sospitar. I t'asseguro que treballarem incansablement perquè així sigui. Moltes gràcies i molta força. Gràcies, senyora Jordà. A continuació té la paraula el grup parlamentari plurinacional Sumar, el senyor González, quan vostè vulgui. Gracias, presidenta. Gracias, Mariló, por tu relato, por vuestra lucha, por la de todas las asociaciones de víctimas, a las que nosotros y nosotras vamos a acompañar. Vamos a estar detrás vuestra apoyándoos en todo lo que necesitéis. Y lo hemos hecho desde el principio y lo seguiremos haciendo hasta el final. Y miren, en estos días están pasando un paralelismo muy curioso. Y es que mientras aquí, por fin, comparecen las asociaciones de víctimas y comparecéis y nos contáis relatos de valor, de sacrificio, de ayuda, de amor, de solidaridad, de dignidad, de exigencia de justicia hacia los irresponsables, paralelamente vamos conociendo noticias, gracias a la justicia, a periodistas valientes, de lo que pasó aquel día en el Ventorro y en el gobierno de la Generalitat. Y es un paralelismo demoledor, porque viene a contarnos la verdad de aquel día. Nunca supimos, hasta hace nada, que el señor Mazón estaba comunicado con el Consell. Nunca supimos, porque él nos mintió a todo el pueblo valenciano, creo que son 7 las versiones ya que dio, falsas, que a las 7 de la tarde aún estaba acompañando a una periodista tranquilamente, sin prisa, hablando de fútbol. Vamos sabiendo que había más cómplices y paralelamente relatos aquí demoledores, muchos, como el de Dolores, que contaba que muy pronto, por la tarde, ya le llegó la terrible riada que se llevó a su familia, ¿no? Y esto explica muchas cosas, explica por qué se ocultó la verdad sobre lo que hacía Mazón y explica por qué la comisión de investigación del Scorch, que debería haberos escuchado hace mucho, nunca se produjo, porque el señor Mazón no quería escuchar a las víctimas, porque tenían miedo a la verdad que está explicando la justicia y a la verdad que estáis contando las asociaciones de víctimas aquí. Y esa verdad es muy dolorosa. Es más, yo hago la pregunta retórica, se la pregunto a todos. ¿Qué hubiese pasado la segunda semana después de la Dana, cuando todos teníamos rabia, una rabia inconmensurable hacia todos en ese momento? Si hubiésemos sabido todo esto una semana después de la Dana, ¿qué hubiese pasado? Hubiese ardido Valencia. Hubiese ardido el Palau de la Generalitat. Si el día de Paiporta hubiésemos sabido que el señor Mazón a las 7 de la tarde estaba tranquilamente hablando de fútbol. Hubiesen ardido las calles de una forma inconmensurable. Y tenían miedo. Miren, en esta sala hay personas que se sientan y se han sentado a una mesa con el señor Mazón hasta hace nada.
Hay personas, como el señor Gil Lázaro, que tiene muy buenas palabras aquí, que se sentó a negociar la investidura del señor Mazón y negoció ese pacto de la vergüenza en Valencia y nunca pidió aquí su dimisión. Ahora, por fin, tiene palabras duras hacia el señor Mazón, pero nunca pidió su dimisión. Hay señorías del Partido Popular que son aliados y diría que cómplices del negligente del Ventorro. Y hoy nos salen en la prensa diciendo que el nuevo Consell, no sé qué Consell porque no tenemos gobierno en Valencia, se está decidiendo en otro reservado de Madrid, el Consell va a pedir un acercamiento hacia las víctimas, cosa que se agradece, ¿no? Un poco tarde, un año después, pero se agradece porque se han dado cuenta que la vergüenza que siente todo este país ante el trato que ha tenido el gobierno valenciano hacia las víctimas ya es imposible de tapar. Miren, se acabó la impunidad, miren, se acabó ya la desvergüenza, ya no hay vuelta atrás, hay que estar con las víctimas, ustedes tienen que pedir perdón y dejen ya de atacar, de criminalizar y pongan todas las herramientas a su disposición, tanto desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde los gobiernos autonómicos, para que estas personas que han sufrido tanto puedan restituir en la medida de lo posible, porque hay cosas que no se van a devolver nunca más, lo que puedan de su vida. I miren, nosaltres només podem dir-vos que gràcies a tots i totes les associacions de víctimes, per tot el que feu, a les persones que van perdre un familiar directament, a les que esteu al costat de cada víctima, a les que esteu muntant actes. Jo crec que no fa falta ni dir-vos les gràcies perquè el poble valencià, caminant al vostre costat en cada manifestació, caminant al vostre costat en cada acte, en cada gest, en cada cançó, vos diguem que sou la dignitat del poble valencià i tenim que fer possible, tots i totes, que mai més se puga repetir una desvergonya com aquesta. Hem de fer tots els protocols possibles per a que mai se repetisca aquesta irresponsabilitat i aquesta vergonya. Anem a estar al vostre costat, com he començat dient, i només podem dir-vos que gràcies per la vostra lluita. Gracias, señor Nahuel. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Gradolí, le pido disculpas porque antes de dirigirme a usted y para no enturbiar el resto de la intervención, voy a hacer dos precisiones a la falaz intervención del señor portavoz de Sumar en lo que concierne a mi persona. Ha dicho que yo fui uno de los que negoció ese acuerdo. Claro, el señor portavoz de Sumar se olvida que ese acuerdo correspondía a la voluntad del pueblo valenciano, expresada en las urnas, que determinó libremente una nueva mayoría harta de 8 años de gobierno y de desafueros de ese gobierno del Partido Socialista y Compromís. Y luego, señora Gradolí, para que no la engañe, ha mentido rotundamente, y una mentira estúpida, porque cuando está el diario de sesiones por medio, la mentira se convierte en estúpida. Yo varias veces en el Pleno del Congreso, en nombre de mi grupo parlamentario, he calificado durísimamente la gestión de la Administración autonómica y he pedido la dimisión del señor Mazón. Pero eso sí, claro, es lo que no le gusta al señor portavoz de Sumar. He dicho que esa dimisión se tenía que producir al día siguiente o el mismo día que lo hiciera el señor Sánchez, porque el señor Mazón tuvo una actuación negligente, incompetente, tardía y frívola. Pero el señor Sánchez abandonó conscientemente a los valencianos por un sucio cálculo político. Y lamento tener que haber dicho esto, señora Gradolí, porque es usted el objeto principal de esta comparecencia y no las mentiras y las tonterías del señor portavoz de Sumar. Mire, señora Gradolí, yo quiero comenzar expresándole a usted, a la asociación que usted representa, como he hecho a todos los comparecientes, nuestro respeto, nuestro dolor y nuestra solidaridad con todas las víctimas, que son las víctimas mortales, pero es también el conjunto de la sociedad valenciana. Y, desde luego, nuestro más profundo respeto hacia todas y cada una de las asociaciones, hacia las que han venido a comparecer en esta Cámara por decisión exclusiva de la mayoría de izquierdas y a las que esa mayoría de izquierdas ha excluido y no pueden venir
a comparecer ante esta Cámara, que representan tan legítimamente como ustedes, los comparecientes, el dolor de las víctimas y que pueden sentirse o no representadas por lo que estas asociaciones digan. En cualquier caso, a las asociaciones comparecientes, a las no comparecientes, todo nuestro respeto y nuestro convencimiento de su profunda e indiscutible legitimidad para representar la voz de sus asociados. Ha dicho usted que quería expresarse y lo ha hecho. Y lo ha hecho y se lo agradezco, con respeto y responsabilidad. Lástima que algunos otros portavoces se hayan olvidado de eso. Tiene usted toda la razón cuando dice que hay que hablar de vidas, no de cifras. No tiene ni la más mínima discusión que si esa alerta hubiera sonado a tiempo se hubieran salvado muchísimas vidas, pero tampoco tiene la más mínima discusión que si las obras de prevención y contención y seguridad sobre el Barranco del Pollo se hubieran hecho en su momento, también se hubieran salvado muchas vidas. Y ahí está, como llevo repitiendo estos días, la evidencia que supone el Plan Sur, porque sin ese desvío del cauce del río Turia y esa obra de contención del río Turia, probablemente el 29 de octubre en la ciudad de Valencia hubiera habido una tragedia mayor de la de 1957. Ha usted hecho énfasis, y tiene toda la razón, en que corresponde a todos poner lo mejor de cada cual para que nunca más el miedo aterre a los valencianos. Y tiene usted razón, que hoy ese miedo sigue sucediendo cada vez que se encapota el cielo. Verdad, justicia, reparación, especialmente porque, como usted bien ha dicho, los traumas, las 1000 historias de supervivencia y las víctimas mortales así nos lo exigen. Apareció, sí, dice usted, con toda la razón, la solidaridad en estado puro, la de los voluntarios, porque no aparecieron, porque falló el Estado, porque fallaron ambas administraciones. Y eso no puede volver a suceder. Efectivamente, tiene usted razón, no es aceptable que la protección de la población dependa del azar o del heroísmo de los vecinos. Tendría algunas cosas más que decirle en relación con su intervención, que me ha parecido llena de respeto y responsabilidad, y lo agradezco. Pero concluyo con algo. Lo dijo ayer el señor Lesaec, y yo creo que sintetiza perfectamente la realidad. Existe en la sociedad valenciana un cabreo monumental que va contra el señor Mazón y contra el señor Sánchez. Eso es lo que algunos parece que quieren olvidar, al menos en una parte. Y yo, si me permite un consejo, señora, termino ya, y si me permite un consejo, señora compareciente, en este segundo turno, a pesar de las celadas que le han puesto a algún portavoz para que así no sea, celebraría que continúe manteniendo ese tono de respeto y responsabilidad ejemplar que usted ha mantenido en su primera intervención. Muchas gracias, señora presidenta, señora Gradolí. Gracias, señor Gil. Tiene la palabra a continuación el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el señor Soler. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gradolí. Mariló, agradecerle que esté aquí presente, agradecerle el testimonio que nos comparte, estar a su lado en este momento tan difícil que está pasando desde el 29 de octubre. Decir que es posible escucharla a usted y a otras víctimas aquí. Afortunadamente, en el Congreso no ha sido posible en les Corts Valencianes, no ha querido el Partido Popular, no ha sido posible en el Senado, y agradezco la empatía del PP y de Vox que se manifiesta en este momento, porque cuando presentaron su plan de trabajo para esta comisión no incorporaba a las víctimas en ninguno de los dos casos. Por tanto, agradezco esa reciente empatía y voluntad de escucha. Miren, le agradezco especialmente que nos sitúe en que no estamos hablando de una cifra de fallecidos. Estamos hablando de personas concretas que ya no están y que cada una es insustituible. Cada una con sus seres queridos, con sus expectativas y con sueños que evidentemente se han visto frustrados. El 29 de octubre hubo 229 personas que fallecieron, pero muchas miles que permanecen atrapadas en el fango desde entonces. Y, por tanto, nuestra obligación frente a esos padres sin hijos, hijos sin padres, es ser rigurosos en esta comisión,
En primer lugar, escucharles, saber lo que han vivido, tratar de hacer algo imposible, que es ponernos en su piel, porque nadie puede sentir el dolor de otra persona que han estado y siguen sintiendo ustedes. Pero tenemos la obligación de aproximarnos con rigor a todo lo que ha ocurrido, de manera absolutamente objetiva, ver si hubo infraestructuras que se pudieron hacer antes y mejor, independientemente de las responsabilidades, que hubieran minimizado en alguna medida o no, habría que ver la llegada del agua, ver por qué no se puso en marcha ese dispositivo de emergencia, ver qué falló, si los protocolos fallaron o fallaron evidentemente las personas que aplicaban los protocolos, si en el futuro no podemos dejar pendiente de una persona la activación de un protocolo que puede salvar vidas y, por tanto, a través de las comparecencias, de la documentación, del análisis riguroso, tenemos que saber qué ha ocurrido. Le leo del libro de La hora del caos de Sergi Pitarch, que relata perfectamente lo que ocurrió. El alcalde de Utiel, del Partido Popular, antes de las 3 de la tarde, dice: el agua está arrastrando los coches. Lo decía en Apunt, en directo, el alcalde de Utiel del Partido Popular. El agua está arrastrando los coches. Hemos pasado alerta roja, pero me imagino porque no hay otra con un nivel más crítico. El problema es que no para de llover y de una manera muy drástica. Esta tarde será muy complicada. Se han inundado casas. Estamos hablando de la parte del río Maglo, pero el centro también está colapsado. Hemos tenido que cortar los accesos al pueblo. Los pasos subterráneos están inundados. Es una situación muy dramática y nos queda mucho por pasar. A esa misma hora, el jefe del Consell dice: me voy a una comida. Y le dice a los representantes allí: nos vemos mañana en la noche de la economía valenciana. Esa es la realidad de lo que ocurría. Mientras la tragedia se cernía en la Comunidad Valenciana, el máximo responsable de la comunidad permanecía ausente, al margen de lo que ocurría. Se ha hablado mucho de dónde estaba el presidente del Consell, de dónde estaba Mazón. Pero a nosotros lo que realmente nos preocupa es dónde no estaba. Se ha hablado mucho y se ha especulado de con quién estaba. Pero nos preocupa fundamentalmente con quién no estaba, con las personas que se estaban ahogando. Se ha hablado mucho, incluso últimamente, con unas firmas de qué hacía. Y lo que nos preocupa realmente es lo que no hacía. Lo que no hacía es salvar vidas, que era su trabajo y su máxima responsabilidad. Y como decía mi compañero Sánchez, no hablamos solamente del presidente del Gobierno valenciano. Hablamos de un conseller que dice que tenía derecho a tener vida privada, de una consellera que les dijo a los familiares de las víctimas que se preocupaban a las puertas de un lugar donde iban los fallecidos, que donde mejor estaban los familiares es en sus casas. Cualquiera podemos pensar que si no sabemos si nuestro familiar ha muerto, si ha fallecido, estaríamos en la puerta reclamando, intentando buscar. Y, por tanto, la deshumanidad global del Consell y la falta de competencia es manifiesta. Aquí se hablaba de un cálculo político. Decía el señor de Vox, Gil Lázaro, decía si había cálculo político en Sánchez. Yo me pregunto si no solo había incompetencia y frivolidad en la comida de Mazón. Me pregunto si había cálculo político en llegar al CECOPI después de que se hubiera emitido la alerta para no tener responsabilidad jurídica. Gracias. Gracias, señor Soler. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su diputado, señor de Rosa. Presidenta, buenos días, señora Gradolí. Si me permite, en primer lugar, quiero trasladarle a usted y a todos los miembros de su asociación la solidaridad, el afecto y el acompañamiento en su dolor totalmente sincero del Grupo Parlamentario Popular. Sé que es muy difícil para usted la comparecencia de hoy, así como las que hemos visto durante todos estos días, porque es terrible recordar lo que ocurrió el 29 de octubre. Señora Gradolí, pero a nuestro grupo, sí que nos gustaría reflexionar con usted, pensar con usted, sobre todo teniendo en cuenta que usted tiene una clara experiencia política pasada y presente. Es usted la presidenta de una asociación que integra a víctimas, que integra a afectados, que integra a perjudicados, por tanto, distintas categorías. Usted misma es una afectada en sus bienes patrimoniales. Por eso usted conoce muy bien, porque está en contacto con las víctimas, que lo primero es la dignidad
de todas las víctimas. Por eso, en esta reflexión que quiero compartir con usted, y debido a que usted tiene mucha relación en delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, en el cual se reúne constantemente, también se ha reunido con el presidente Sánchez, nos gustaría que avalara por qué 28 municipios de la Comunidad Valenciana afectadas por la riada, 80.000 valencianos, no están en el decreto para ser indemnizados. Son 80.000 víctimas, afectados y perjudicados. Nos gustaría que usted, como miembro de la asociación y que tiene esa cercanía en la delegación, la posibilidad de que se incluyera en el Real Decreto a esas personas que también tienen dignidad y que merecen también ser escuchadas. Estoy convencido, el Grupo Popular está convencido que usted va a estar de nuestra parte a la hora de reclamar la dignidad para estos 80.000 valencianos. También sabe usted que hay muchas otras asociaciones, la suya y otras dos han comparecido aquí con miembros. Hay hasta 17 que en les Corts Valencianes han sido citadas y van a comparecer. Aquí me gustaría también que usted, en la cercanía que puede tener con algún otro miembro de esta comisión, le dijera, por favor, que también escucharan a más asociaciones, que citaran aquí a muchas personas, porque los miembros de esta comisión estamos recibiendo correos electrónicos de víctimas, de afectados, de perjudicados, que quieren ser oídos también. Estoy convencido que usted, con su experiencia que tiene, no dejará al lado a estas cientos de personas que también quieren comparecer en esta comisión y que no han tenido oportunidad porque no han sido considerada su presencia. También usted, y en esa es una reflexión, hay 418 familias que se han unido en una reclamación patrimonial contra el Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Júcar y contra la Generalitat. Ayer, don Cristian Lesec así lo puso de manifiesto. Van a reclamar 58 millones por un anormal funcionamiento de la Administración que ha causado unos daños patrimoniales. ¿Usted considera que su asociación se va a adherir? Porque, claro, efectivamente, estas 418 familias ponen de manifiesto que existe una responsabilidad compartida entre el Gobierno de España y la Generalitat. Señora Gradolí, también usted ha hablado de alertas. Es verdad que unas alertas hubieran podido llegar antes, pero también un sistema de alertas temprana en los cauces, en los barrancos, hubieran podido dar mayor información. Eso es la reflexión que yo quiero que también usted tenga con nosotros. Si esas alertas hubieran existido, si en estos sistemas antirriada hubieran existido, pues, ¿qué hubiera pasado? Y, sobre todo, si usted considera que tenemos que estar todos unidos en esa petición de mayor medios para efectuar una prevención antirriada. Usted ha hablado de héroes, evidentemente. En primer lugar, las víctimas, los afectados, los perjudicados, los ciudadanos, pero también nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, en el que nos pedían a nosotros que pudiéramos hablar con las autoridades de la delegación del Gobierno para poder venir aquí, policías y guardias civiles. Yo tengo correos, mensajes de policías y guardias civiles que se les negó venir el día 29, el día 30, el día 31, el día 1 y el día 2 de noviembre, el día 3 de noviembre. Lo puedo continuar, que no les dejaron venir. Hay vídeos, sí, estoy acabando, sí. Hay vídeos que incluso los bomberos franceses llegaron antes que las fuerzas del cuerpo de seguridad. Esa es la reflexión que me gustaría que hiciéramos todos juntos. Muchas gracias. Gracias, señor de Rosa. Señora presidenta, por una cuestión de orden en virtud del artículo 71 y, además, como usted bien ha dicho, cuál es la para cuestión de proteger orden. los derechos de la Dígame señora cuál es la compareciente. cuestión de orden. La cuestión de orden es, en virtud del artículo 71, se ha hecho una afirmación rotundamente falsa. Dígame cuál es. Se ha dicho, señora compareciente, que usted y ustedes están aquí porque el Grupo Vox no pidió
que comparecieran las víctimas. Señor, No, perdóneme. No, plan de trabajo perdóneme representantes de todas señor las Gil Lázaro, no tiene asociaciones usted la de víctimas palabra. legalmente No tiene usted la palabra, si señor usted Gil quiere Lázaro. proteger, si No. usted quiere proteger Señor la Gil mentira Lázaro, del no señor tiene usted la portavoz palabra y del en todo Grupo caso, Socialista, no puede hacerlo. hubiera sido por una cuestión de orden, pero no tiene usted la palabra. Pues ya sabe, Vamos a dejar, señor Gil ya Lázaro, sabe, le señora llamo al orden por compareciente, que primera han vez. intentado Le engañarla. llamo al orden por primera vez. Vamos a dejar que sea la compareciente la que utilice los 15 minutos restantes para contestar o decir lo que considere. Señora Gradolí. Muchas gracias por las intervenciones y las observaciones. La Ley 13 de 2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, regula la estructura competencial en materia de emergencias. Según la normativa y los procedimientos vigentes, la activación de determinados niveles de emergencia y la coordinación de episodios corresponde a la titularidad política competente y al máximo responsable del Gobierno autonómico. En el caso concreto de la Dana del 29 de octubre de 2024, la responsabilidad política era de la Consellería de Emergencias y quienes ejercían la dirección del plan de emergencias. Esta cadena de responsabilidad no nos la hemos inventado las víctimas. Es el marco legal que ordena la gestión de emergencias. Por eso señalamos al Consell y a su máxima representación, porque tenían la capacidad y la obligación de activar los mecanismos de protección pública para salvar vidas, para proteger a los valencianos y a las valencianas. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si hubiésemos sido avisados con tiempo? Si se nos hubiese dicho que había que buscar altura. Nos falló todo el Gobierno, como bien se ha apuntado. Todo el Gobierno. Mientras 229 valencianos y valencianas se ahogaban, la persona que ocupaba el cargo de presidente del Consell alargaba una sobremesa. La consellera responsable de emergencias retrasaba y retrasaba la decisión de enviar la alerta que hubiese podido salvar vidas. La consellera que tiene bajo a su cargo las residencias no se preocupó de los mayores que vivían en ellas y donde muchos de ellos murieron. Como aquí se ha dicho, se abandonó un CECOPI a los 40 minutos para irse a una entrega de premios. Y no repetiré de nuevo el comentario que se hizo anteriormente. El conseller de Educación tampoco tomó decisiones respecto a la comunidad educativa. Ellos y los políticos que los apoyan se han dedicado todo un año a mentir, a esconder pruebas, como los vídeos que finalmente han salido a la luz, e intentar trasladar las responsabilidades a todos los demás y a otras instituciones. Todo un Gobierno valenciano de cobardes y de irresponsables, que tampoco estuvieron a la altura y que se han dedicado a menospreciarnos, a hacer cálculos políticos solo para poder tener votos que les permita conservar el cargo y la paga. Permítanme que sea clara. Señalamos al Consell por la ineptitud en la gestión institucional y por las omisiones que constituyen una grave deficiencia en la protección de la población, desde la ausencia de avisos claros a la ciudadanía hasta la minimización de la comunicación de riesgo, sin tener en cuenta que los valencianos y las valencianas pudiesen morir ahogados en barro, en lodo, en fango, con 2 metros por encima de sus cabezas. Las víctimas no olvidamos ni perdonamos, y que no piensen que con una huida disfrazada de dimisión se acabó todo. Lo comentaba la señora Jordà, no es suficiente con una dimisión, no es suficiente. Esperamos y exigimos verdad, exigimos justicia, exigimos reparación y exigimos que las cosas se hagan de una manera muy diferente.
queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo valenciano que nos ha acompañado en nuestras reivindicaciones, a las asociaciones convocantes de las manifestaciones, a los vecinos y vecinas que han alzado su voz y a quienes nos han apoyado desde sus casas, dándonos compañía y escucha en todo este proceso que ha desembocado en una renuncia que no es suficiente, que no satisface en nada a las víctimas y que no soluciona ni da respuesta a nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Queremos justicia, verdad y reparación para que lo sucedido el 29 de octubre no vuelva a ocurrir y para que nadie muera por la falta de una alerta efectiva y por una gestión eficaz. No únicamente la alerta, sino también una gestión eficaz de las emergencias, ni a causa de la ineptitud, irresponsabilidad y falta de capacitación y sin voluntad de conocer los mecanismos de emergencias en una comunidad autónoma donde las inundaciones y los incendios están a la orden del día, con un consell incapaz y con una exconsellera que ha declarado en sede judicial que no sabía nada de emergencias. Señoras y señores, reivindicamos verdad, justicia, reparación por una obligación moral. Las familias que hoy lloran no pueden esperar años para respuestas. La democracia también se mide por la capacidad de sus instituciones para proteger vidas cuando se está en peligro. ¿Qué esperamos de esta comisión, señor Otero? Pues volver la dignidad a la política y poner a las personas en el centro de las políticas. Señor Sánchez Serna, no fue suficiente la dimisión. No nos van a callar. Vamos a seguir en nuestro objetivo de conseguir la verdad, la justicia y la reparación. Y no pararemos, porque si no, no tendríamos dignidad. Y creo que después de un año el pueblo valenciano ha demostrado tener mucha dignidad porque ha conseguido hacer dimitir a un presidente de la Generalitat por no estar a la altura, por estar un año mintiendo y por no estar a la altura. Y tenemos que destacar también que tampoco estuvo a la altura el día que ofreció su renuncia, que comunicó su renuncia con un Parlamento que no estuvo a la altura de las circunstancias. Señor González, le respondo y con esto también respondo a otras personas presentes. ¿Cómo va a haber un acercamiento a las víctimas por parte de un partido que no para de insultar a las víctimas? ¿Cómo se va a producir ese acercamiento? Por supuesto que estaremos al lado de todas las familias y de todo el territorio valenciano, porque si nosotros estamos hoy aquí es porque el pueblo y la sociedad valenciana nos da apoyo. Y no tratamos únicamente de alertas, tratamos de una gestión eficiente de las emergencias, que no se tomen a broma, que sean responsables y que no se coloquen a personas por ser de familias o por lo que sea, sin tener una formación y que encima no tengan interés por aprender ni por estar a la altura de los valencianos. ¿Qué hemos hecho los valencianos y las valencianas para merecer el Consell que tenemos en estos momentos? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Por último, termino. Hagan buena política. Políticas cercanas a la ciudadanía donde las personas estén en el centro. Y políticas que no nieguen el cambio climático, que ayuden a adaptarnos, a mitigar sus consecuencias, porque nosotros en la zona cero lo hemos sufrido en primera persona y exigimos políticas que tengan en cuenta y que se denuncien todos aquellos intentos y políticas negacionistas. Y segunda, investiguen y depuren las responsabilidades. Porque si estamos aquí es para que la verdad sea el primer paso de la reparación. La ciudadanía valenciana merece una política con personas íntegras, capaces de enfrentarse con decisión, inteligencia, valentía
frente a los que han olvidado a la ciudadanía y siguen maltratándola con sus mentiras y con su falta de respeto hacia las víctimas. Señalamos también a todos los políticos que durante un año han aplaudido y sustentado a un presidente de la Generalitat indigno de su cargo. Las asociaciones de víctimas, junto con toda la sociedad valenciana, lo hemos logrado. Si el presidente de la Generalitat ha dimitido, no ha sido por la fuerza política, sino por la presión moral y social de la ciudadanía valenciana, un logro del poble valencià. Y ahí seguiremos, por la verdad, por la justicia, por la reparación y por la memoria. Gracias. Gracias. Gracias, señora Gradoli. Muchas gracias.